15 de diciembre de 2011, Málaga al día, Onda Azul Radio, Mundo Cofrade. Último del 2011. El último antes de la Navidad, señor Márquez. Porque el 22, pues con la lotería, pues estaremos entre la lotería y lo que se espera en el Parlamento, que tomará posesión el nuevo Tengo entendido. Don Francisco José Márquez, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Me alegro de saludarlo. Igualmente, don Antonio. Después del descanso la semana pasada por el Día de la Inmaculada Concepción de María. Día muy cofrade también. En mi cofradía hay su culto para la Inmaculada, porque y en mi cofradía tantas, es concepcionista. ¿Sí? Es concepcionista incluso antes de la bula papal. Que por cierto es una fiesta que nada tiene que ver, mucha gente lo confunde, con el propio misterio del nacimiento de Cristo, con la virginidad de la Santísima Madre del Señor. Sino con nuestro invitado delante, como sí, que creo yo que debería, poco... como que me debería callar, sí, y que sea él el que, después de su presentación... Ahora le preguntaremos. Nos metemos en unos berenjenales. El dogma, no, pero es interesante, porque es bueno, porque ten en cuenta que nosotros aclaramos muchas cositas, y una de ellas el dogma de la Inmaculada Concepción. De todas maneras estoy pensando, claro, este es nuestro último Mundo Cofrade del año, el previo a la Navidad, en el que deseamos ya unas felices Navidades, por lo que probablemente la sintonía tenía que haber sido otra muy diferente. Música de fondo de un Belén. Sí, que también será tema de conversación, entiendo, a lo largo de esta charla. Nuestro protagonista de hoy tiene mucho que ver con los belenes. Mucho que ver con los belenes, mucho que ver con la música, mucho que ver con hablar de dogma de fe, base fundamental a la hora también de hablar del mundo cofrade, de las cofradías y del sentimiento primigenio en estas fiestas que ahora se acercan y que parece que en ocasiones queda un tanto disuelto entre tanta luz y tanto espumillón, por mucho que me diga usted que el espumillón ya no se lleva, mi compañera, a la que desde aquí vamos a mandar un saludo muy, muy, muy cordial y muy afectuoso. Aún así, me da la impresión de que nuestro invitado merecería mejor esta marcha, que es con la que le vamos a animar a que participe ya en la charla. Haga los honores. ¿Quién nos acompaña hoy en Mundo Cofrade? Pues sí, ha puesto marcha Paloma porque él durante muchísimos años ha tenido esos momentos íntimos con la imagen de la Virgen de la Paloma, porque ha sido vestidor de ella durante muchos años. Y además vestidor de los más importantes y más reconocidos aquí en Málaga. Reverendo Padre Don Manuel Gámez López. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues tenemos un cofrade que es sacerdote, que es músico, que es un artista, y no por ello peor cofrade, porque es un cofrade muy importante en Málaga, ha tenido una trayectoria que todo el mundo cofrade la reconoce, porque ha sido fundador de una de sus cofradías, porque aparte de ser hermano de la Paloma, es hermano de Monte Calvario, y ha sido fundador de esa cofradía, que espero que nos cuente cómo surge, porque es muy bonito, es muy apasionante esa parte de ese principio de eso. Pero me gustaría tirar principio de cuando él era pequeñito, porque cómo le llega la vocación. Le preguntaba yo, don Manuel, ¿vocación primera la de sacerdotal o la musical? Y me contestaba. Pues yo creo que surgieron las dos paralelamente, ¿no? Por una razón muy simple, pero bueno, y muy vulgar si quiere, pero Dios se vale de esas cosas pequeñas para hacer suscitar en aquel niño de entonces, pues un deseo de ser sacerdote. Era entonces, allá por los años 30, párroco de Fuengirola. Don José Moreno Jaime. Don José Moreno Jaime, sacerdote ejemplar, está introducida su causa de beatificación porque fue mártir, víctima de nuestra guerra, cuando el 26 de julio del 36 lo asesinan allí en el mismo Fuengirola. Era hijo del pueblo y era párroco
de la única parroquia que entonces había en Fuengirola. Pues bien, este sacerdote, un hombre, como digo, ejemplar, muy cercano a toda la gente y de manera muy particular a los niños, aparte de su dedicación como sacerdote, pues tenía una cualidad que es marginal a la vocación sacerdotal, pero que puede ayudar al ministerio sacerdotal, que es que era un buen músico, tenía una preciosa voz y además sabía tocar muy bien el piano, el armonio, y bueno, a los niños, o sobre todo al grupo de niños que teníamos mejor oído y mejor voz, pues nos reunía para montar música religiosa, villancico en esta época anterior a la Navidad, para después cantarlo en los cultos de Navidad, después igual también en Semana Santa, para los cultos de Semana Santa. Y entonces yo creo que ahí surge mi vocación sacerdotal y mi vocación religiosa. A mí me llamaba la atención y sentía por él, y sigo sintiendo por él, una auténtica veneración de ver cómo este sacerdote, con su sencillez, con su cercanía, pues nos hacía tanto bien y nos enseñaba pues a amar al Señor. Él era un apasionado de los belenes y un apasionado de Semana Santa. Montaba en la parroquia un Belén monumental, llamaba la atención, monumental. Y bueno, y celebraba la Navidad, la noche de la Misa del Gallo. Era increíble cómo se ponía la iglesia de gente, había que llevarse sillas de las casas porque los bancos se agotaban rápidamente, ¿no? Y después igual, la Semana Santa la celebraba pues dándole pues todo el énfasis que requieren los cultos centrales del año litúrgico, que es la Semana Santa, ¿no? Claro, pero eso permítame, ¿con qué edad usted? Porque si me dice que... Pues yo nací en el año 27, pero yo desde que tengo uso de razón, pues recuerdo que he estado muy vinculado a este venerable sacerdote, del que yo guardo un recuerdo entrañable y que ojalá lo beatifiquen pronto, porque al ser mártir no requiere mucho espacio de conseguir que haga milagro y tal. El principal milagro es el martirio, que es la máxima prueba de amor a Dios y a los hermanos, y bueno, pero sí, lleva sus trámites, y ahora pues hay un sacerdote en la diócesis que está promoviendo mucho toda esta causa de beatificación, y vamos a ver si podemos verlo en los altares proclamados como beato, ¿no? Yo es que soy de letras. Claro, si usted nació en 1927, hemos dicho entonces, ¿cuántos? Yo era un niño, niño. No, ya lo sé, digo ahora. Ahora tengo 54, perdón, 84. Es la broma que le hemos gastado. Es la broma que le hemos gastado antes. Usted tiene 54. 84, ojalá años. Tuviera 54. 84 años. 84 años, sí. Con una vitalidad pero sí, la memoria siempre la tuve muy buena memoria, sobre todo esas cosas de la niñez te quedan tan impresas que no se borran jamás en la vida, ¿no? ¿Ordenado sacerdote entonces cuándo? Me ordenaron sacerdote el 2 de julio del año 50. Pero fue seminarista, es decir, su padre lo destinan porque su padre era jefe de telégrafo. Mi padre estaba de jefe de telégrafo en Fuengirola. Yo nací en Fuengirola. Después de la guerra. Después, el año 38, cuando diríamos se libera Fuengirola por las tropas nacionales, hace falta personal en Málaga, en Telégrafo de Málaga, y entonces trasladan a mi padre y lógicamente pues nos vinimos. Y ahí aparece en su vida otro sacerdote también muy vinculado a la música. Exactamente, el que vivimos en un piso que pertenecía a la parroquia de Santiago, a la calle Beata, era demarcación de la parroquia de Santiago, y entonces bueno, pues cuando nos trasladamos a Málaga yo seguí yendo a la catequesis, a la parroquia de Santiago, y estaba encargado de la parroquia de la catequesis de la parroquia de Santiago un sacerdote también queridísimo por mí,
don Antonio Marañón, que al mismo tiempo este sacerdote era administrador del seminario. Era un sacerdote con unas cualidades como sacerdote también fuera de serie. Y tenía una preciosa voz y sabía música toda la que se puede saber. Entonces, igual me escoge a mí entre los niños de la catequesis para ensayarnos, y me acuerdo que la Misa del Gallo del año 39, pues la canté yo junto con aquel pequeño coro de niños que había ensayado este coautor de Santiago. Habrá observado que la vocación musical y sacerdotal iban de la mano. Yo en el caso de don Manuel. En mi ingenuidad creía que por ser sacerdote ya había que saber, se la sabía música iba implícita, ¿no? Y se sabía cantar, o sea que iba implícito en la vocación. Pero luego ciertamente, a medida que, no sé cuál fue su primer destino como sacerdote, su primer destino como sacerdote fue... No, yo no he salido del seminario. No ha salido del seminario. Terminé la carrera en el seminario, como es natural, en el curso 50, pero antes don Ángel Herrera, era entonces obispo de Málaga don Ángel Herrera, pues a los que ya íbamos a terminar la carrera, pues nos llamaba particularmente un poco para sondearnos, a ver qué inclinaciones teníamos de parroquia, de tal, y bueno, yo le dije que sí, que yo me encantaba ir de párroco, aunque sea un pueblecito pequeño y tal, para estar muy en contacto con la gente. Pero después de oírme muy atentamente don Ángel, pues me dijo, hijo, pero yo tengo para ti otro destino, que es que quiero que continúe en el seminario al cargo de la Schola Cantorum del seminario. Y amén. ¿Quién le iba a decir a don Ángel Herrera que no? Pues acepté lo que él me dijo y ya me quedé en el seminario. Hasta que allá por finales de los años 60, exactamente, pues el seminario mayor lo trasladan a Granada para que tuvieran los teólogos opción a conseguir grados en teología y tal, y ya prácticamente la Schola Cantorum del seminario desapareció. Hubo así unos años porque en esa época el único coro que cantaba polifonía en Málaga era la Schola Cantorum del seminario, de tal manera que en los oficios de la catedral, tanto sea misa o como en los oficios de Semana Santa, mucha gente iba para escuchar polifonía, y la única opción que había en Málaga para poder escuchar polifonía, canto vocal, ¿no? Y bueno, pues me quedé en el seminario, como digo, dirigiendo la Schola Cantorum, aparte de que me dieron también la cátedra de liturgia y de arqueología, y hasta el año 60, que como digo, 60 y tanto, que desaparece el seminario mayor porque se lo trasladan a Granada, y entonces hay unos cuantos años y seminaristas que fueron de la Schola Cantorum del seminario, pero que se salieron porque vieron que no tenían vocación. Un buen día me llaman para proponerme que por qué no se creaba en Málaga un coro de polifonía. Digo, bueno, pues venga, vamos a ver. Me dieron nombre de quienes podían estar interesados. Total, escribí una carta circular con las direcciones que ellos me dieron, citándonos un día concreto en el Colegio de las Esclavas de calle Liborio García, y tuvimos una primera reunión. Los que asistieron se entusiasmaron, pues venga, van, total, y empezamos, y ya, pues la coral ha cumplido ya los 41 años. 41 años de la coral, que no hemos dicho, Santa María de la Victoria. La emblemática coral Santa María de la Victoria de Málaga, labor por la cual, motivo de nacimiento, desarrollo, crecimiento, en el año 1988, con la coral Santa María de la Victoria, obtiene el premio a la mejor labor musical del año que concedía el ayuntamiento de nuestra ciudad. Sí, hemos tenido varios premios, cuando así como reseñable, fuimos, ¿no? A Torrevieja, nos dieron el primer premio a la mejor habanera cantada. Pues son, claro, 40 y tantos años dan materia para
ir alcanzando pues trofeos, y la verdad es que el salón donde ensayamos, pues las vitrinas están llenas de Déjeme que haga recuerdos. yo repaso de su biografía. Así muy sucintamente, presidente de la Comisión Diocesana de Arte y Música Sagrada y delegado episcopal de la Comisión Apostolado Litúrgico y Canónico, Sí. maestro de capilla de la Santa Iglesia Catedral de Málaga, director del Museo Diocesano de Arte Sacro, académico numerario de la sección musical de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, y ha compuesto gran cantidad de obras de música polifónica, así como armonizaciones y arreglos de música de orquesta. Como bien decía Francis, toda su vida ligada al sacerdocio, pero sobre todo al canto de los ángeles, a la música. Sí, porque mira, la música desde siempre, tradicionalmente, ha ido íntimamente vinculada al culto cristiano. Ya en las cartas de San Pablo hay fragmentos que los exégetas dicen que son trozos de himnos que ya la primitiva comunidad cristiana pues cantaba, ¿verdad? Entonces el culto cristiano ha estado, o mejor dicho, la música ha estado muy vinculada al culto cristiano, y de hecho, cuando uno entra en los archivos de las catedrales, se queda uno abrumado de ver la cantidad de música que hay en esos archivos desde que se funda la catedral hasta nuestros días. Entonces eso indica pues cómo la Iglesia ha cuidado mucho el cultivo de la música, y de hecho los grandes músicos, antes de que hubiera conservatorio, los grandes conservatorios fueron las catedrales de la Iglesia. Los conservatorios es una institución relativamente moderna, de finales del siglo XIX, donde se formaban los músicos, tanto los grandes maestros compositores como los instrumentistas y tal, se formaban en las escuelas de la catedral, donde se enseñaba a los niños el solfeo, a cantar, sencillamente para que después el culto pudiera engrandecerse con la música. Estaba pensando, dígame un momento que se le haya quedado especialmente en la memoria de los más de 40 años de la Coral de Santa María de la Victoria. Bueno, mira, ha habido muchos momentos, pues yo me acuerdo cuando fuimos a Torrevieja, que fue la primera aventura que corrimos, donde competían coros de España e incluso de fuera de España, y la alegría que nos dio cuando ya el último día, pues nos quedamos, algunos coros actuaban y se iban, y nosotros dijimos, vamos a permanecer hasta final a ver quién se lleva ese primer premio, y resulta que nos dieron el primer premio de habanera, de la obra obligada que había de la habanera. Nos dieron premio especial a la habanera cubana mejor interpretada, y después tuvimos el segundo premio en polifonía sacra. Por tanto, aquella primera experiencia fue fantástica. Ya un año o 2 años después de adquirir este primer premio de habanera en Torrevieja, pues hubo en Granada, organizado por la Universidad de Granada, un concurso de coros andaluces, y también nos llevamos el primer premio, ¿no? ¿Y la escolanía cómo surge? Pues la escolanía surge un día hablando con grupos del coro que ya eran papás, pues hablando, hombre, sería interesante que pudiéramos tener un coro de niños y de niñas que puedan servirnos, aparte de lo que supone para ellos el cultivo de la música, pues que pueda servirnos como cantera para dar continuidad a la Coral Santa María de la Victoria. Entonces, pues aquel grupo de padres, que además fue sin proponerlo, sino hablando sencillamente después de una actuación, pues muy buena idea. Bueno, total, que trajeron sus niños, les probamos la voz, y así también empezó la andadura de la escolanía, ¿no? Y que, gracias a Dios,
pues existe hasta hoy, y los chavales pues ya están preparando el concierto que dan de villancico, que atrae a muchísima gente, ¿no? Yo me gustaría que ya entráramos también a preguntarle al padre Gámez por su implicación con las cofradías, con el mundo cofrade. Como hermano de la Cofradía de la Paloma, como bien ha dicho Francis al principio, pero como fundador de Monte Calvario. Sí, porque él empieza, se imbuye en el mundo cofrade por el Calvario, porque... Bueno, ahora él no lo cuenta, él tiene su relación con la ermita, y él... La ermita del Calvario está enclavada en un terreno completamente unido al terreno donde está el seminario. Y desde que el obispo, el beato Manuel González, el obispo entonces de Málaga, funda el seminario actual, pues encarga a los sacerdotes del seminario que se responsabilicen de los cultos de la capilla del Monte Calvario. Cuando yo entro en el seminario, pues ¿Era un convento? ¿Era convento también? No, convento no había allí nunca. No, en Monte Calvario. Era la ermita de... ¿Y las monjas que había allí? Las monjas han sido muy posterior. Ajá, era la ermita solo. Las monjas llevan allí 20 años como mucho, sí, es un edificio nuevo. Bueno, pues entonces, efectivamente, los cultos del Calvario, que entonces eran nada más que el Viernes de Dolores. Subíamos todo el seminario con el rector, y el rector era el que celebraba la Eucaristía el día de la Virgen de los Dolores, ¿no? Bien, al cabo de unos cuantos años, pues el don Francisco Carrillo, que después fue vicario general, que entonces estaba de vicerrector del seminario, tuvo una feliz idea, y era, para que en el Calvario hubiera mayor abundancia de culto, fundar el setenario de viernes antes del Viernes de Dolores. Entonces, 7 viernes antes del Viernes de Dolores, por la tarde, se tenían los cultos en honor de los dolores de la Virgen. Y lo que decíamos antes, los cultos requieren un poquito de música, ¿no? Entonces, don Francisco Carrillo me encarga a mí, que ya hacía yo mis pinitos musicales, tocando el armonio y ensayando a los chavales y tal. Pues mira, coge un grupo de los niños de la Escola Cantorum y ensáyale para que suban al Calvario para cantar en los cultos de la Virgen del Calvario los viernes. Claro, pues esto creó en mí ya también pues un cariño. Una vinculación, ¿no? Ten en cuenta que te estoy hablando... Empezamos esto, pudo ser el año 43 o 44 como mucho. Hasta la fecha yo no he faltado ningún año a los cultos del Calvario. Ya son años, ¿no? ¿Y cuándo surge? Porque los monjes mínimos tenían ahí una relación con unas imágenes, no era cofradía, pero sí existía. Ahí los mínimos, la relación que tienen los que hacen la capilla del Calvario, según la historia, son los frailes mínimos, que son los que están en el convento de la Victoria. Uh-huh. Estuvieron ahí hasta la desamortización. Y los mínimos, pues, crean una hermandad de seglares para hacer el Vía Crucis desde la capilla de San Lázaro, que entonces no era parroquia todavía, hasta la capilla del Calvario. Según el padre Jourdain, ese fue germen pues de esa cofradía, si se le quiere llamar así, o hermandad, que no sacaban procesión como diríamos ahora es lógico y normal en las cofradías, sino que con un crucifijo, desde San Lázaro arriba hasta la capilla, pues subían haciendo el Vía Crucis. Bien, y eso dio pie a que un buen día, siendo yo ya sacerdote, pues estaba la Virgen del Calvario en besamano, entonces sube un grupo de jóvenes y me plantean que por qué no se funda una cofradía y tal. Yo le dije, vamos a pensarlo porque... ¿Año? ¿Qué año? Pues vamos a ver qué año. Estamos hablando del año
quizás del año 60, sí, años 65, por ahí, por esa fecha fue, sí. Y ahí, ese fue, diríamos, el germen de lo que actualmente es la Cofradía del Monte Calvario, ¿no? Hombre, yo después de pensarlo bien y de hablar con ellos, que eran todos muy jóvenes entonces, pues vi que había que esa era una forma de garantizar que el Calvario pues continuara con sus cultos a las imágenes del Señor y de la grandes cofrades han salido de ahí, ¿no? Grandes cofrades. ¿Cómo? Como Salvador Villalobos, Fernando Espinosa, que en murió, paz descanse. Sí, mucha gente, y actualmente hay un grupo de jóvenes que son estupendos, maravillosos. El señor obispo estuvo celebró la misa el domingo pasado allí en la ermita del Calvario. Que hay que hacer un paréntesis. Noticia, que es noticia que el señor obispo se acerque a una cofradía. No, sí, estuvo. Y se quedó a comer con nosotros, porque nosotros tenemos cada tercer domingo de mes, tenemos la misa y la mesa. Nos reunimos y esto crea unos lazos, unos vínculos de hermandad extraordinarios. Entonces, en principio el señor obispo iba a ir el tercer domingo de mes, pero no sé qué cosa tuvo, que no pudo, y nos escribió una carta diciéndonos que iría el domingo 27, este domingo pasado. Celebró con nosotros la misa, se quedó a comer con nosotros encantado, compartiendo con nosotros, y una de las cosas que le llamó la atención es, dice, tenéis una cofradía muy joven. Digo, y además una cofradía muy joven, con jóvenes muy entusiastas, muy entregados, y la verdad que han dado un impulso extraordinario a la cofradía. Pongo un último apunte, cofrade, porque quiero pasar a hablar de Belénes y Navidad. Sí, no, es que ya hemos hablado del Monte Calvario, el saltito a la paloma, cómo llega a la paloma y después el arte de vestir. Bueno, vestir a la Virgen, ¿no? En algún momento hemos dicho de ese momento íntimo, ¿no? Llego a la paloma porque don Francisco Hermoso, que fue hermano mayor de la paloma muchos años y fue un gran impulsor de la cofradía de la paloma, pues me tenía en estima y me comprometió a que ellos tenían también una misa al mes, a que yo les dijera esa misa. Yo vivía entonces en el seminario, ya sacerdote. Bueno, y ese motivo fue el que me hizo entroncarme con la cofradía de la Virgen de la Paloma. Y pasaba vestido. Después ya pues vino todo lo demás. El hijo de don Francisco Hermoso, Paco Hermoso, pues conoce pues mi cierta habilidad para vestir a la Virgen y tal, y ya me hace el compromiso, y así surge, de una forma muy simple, muy sencilla. Muchos años de vestidor. Sí, bueno, y ya que también que tengo ya muchos años también, pero ya ese menester lo he dejado. Le ha pasado el testigo a Guillermo Briales, ¿no? Que es hermano del Calvario, del grupo joven, y que lo hace estupendamente bien. Pues permítanme que dé el salto a las fechas en las que estamos. Estábamos ya escuchando este coro de fondo. El Gloria precisamente de Los Ángeles, el canto de Los Ángeles. El Gloria in Excelsis. Estaba pensando, hablaba usted desde el principio, fíjese qué cosa, ¿no? Íbamos a entroncar la conversación hoy hablando de cofradías, de música, de su relación desde el comienzo de su sacerdocio con la música, y desde el principio también ya ha mencionado con los belenes. Sí. Por el párroco al que he mencionado al principio, en Fuengirola, aquel Belén que colocaba. Usted también especialmente aficionado a ello, decía Francis. Sí, tenemos un amigo, José Manuel García Verdugo, que me dijo, si va ahí don Manuel Gávez, pregúntale por los belenes, porque yo soy gran aprendiz del belenismo, ¿no? Es un arte, ¿no? Sí. Bueno, ya en Fuengirola... Este hombre que tiene una colección de belenes impresionante. No creo que haya en el mundo
nadie que tenga una colección tan completa, tan variada, como la que tiene este gran amigo mío. Déjeme que diga que es tío de nuestra compañera Rocío Carrascal. Sí, es tío de Rocío Carrascal. Rocío. Y bueno, y tiene una colección de belenes impresionante, pero de todas las épocas, de todos los estilos, más finos, más vastos, algunos incluso hasta un poquito, si quiere decir, tan popularachero, pero todo lo que se refiere a belenes, él lo ha ido adquiriendo y tiene una exposición, todo lo que tiene una gran casa y el sótano de la casa convertido en vitrina donde tiene... Él afirma que esa vocación, que ese sí, él siempre dice que yo fui el que culpable. Que yo fui el que le contagié esa afición. Fíjese, padre, yo montaba el Belén en Fuengirola y fíjate, lo montaba como yo estaba en el seminario en las vacaciones de Navidad las teníamos en el seminario, yo era seminarista. Entonces resulta que tanto en la casa de unos tíos míos como en casa de una familia les montaba el Belén en agosto, en una habitación, la cerraban y no la abrían hasta diciembre, hasta la época. Y él un día pasó por allí su padre, que en paz descanse, una gran persona y un gran médico, una gran persona, pues pasó el padre de José Manuel. Hombre, ¿te importaría que viniera José Manuel a ver? Y digo, disparate, venga, total, que se quedaba el chaval, entonces era un chavalillo, se quedaba admirado viendo cómo hacía las casas y él dice que yo fui el que le contagié esa afición, pero tiene una colección que es digna de verse. Padre, le iba yo a pedir un mensaje para Navidad, pero estaba pensando que el mejor mensaje, el que redondea, el que compone, el que lleva implícito todo mensaje navideño de esta época del año, especialmente reseñable en esta época del año, aunque sirve para todos los meses, para todo el año. ¿Está todo encerrado en un Belén? ¿Está todo encerrado en un Belén, en la representación de un Belén? ¿En el nacimiento, en la llegada de los magos? Bueno, generalmente te refiere a la exposición de lo que es un Belén o un nacimiento, ¿no? Sí, el mensaje que transmite. El mensaje que transmite, pues mira, yo creo que sí, porque en realidad si tú contemplas lo que es centro del Belén, que es la gruta donde está el niño Jesús, la Virgen y San José, cuando tú ves a aquel pequeño niño allá en el pesebre sobre unas pajas, pues se acuerda uno de la letra tan hermosa del canto universal, de este Fidele, ¿no? Sic nos amantem, quis non redamare. Al que así nos ama, ¿cómo no vamos a amarlo? Ahí está. Igual contemplamos al niño en la cuna y después damos un salto y nos vamos a la cima del Calvario y tendríamos que decir lo mismo. Al que así nos ama, ¿cómo no lo vamos a amar? Yo creo que ese es el mensaje que tanto el Belén como la cima del Calvario nos transmite como programa y pauta de conducta válida para todos los días del año, ¿no? Un último apunte. Nada, yo ya con el tiempo que en la radio es tiempo es oro, don Manuel, agradecerle, porque don Manuel, ya hemos dicho, 84 años, pero tiene una agenda muy apretada. Gracias. Llevamos mucho tiempo detrás de él. Y ahora entiendo que de actuaciones también, con la RODA, con la Escolanía. El día 30 de diciembre, si Dios quiere, de este mes, pues a las 8:30 de la tarde, tenemos el tradicional concierto de villancicos en la iglesia de los Mártires, la parroquia de los Mártires. Ese concierto de villancicos, que le llamamos el Concierto de la Paz, fue instituido por la Coral Santa María de la Victoria, porque hasta entonces, hasta el año 70, que es cuando empezamos, pues en Málaga había pastorales por las calles y tal, pero conciertos así de villancicos, tantos clásicos como modernos, pues no se habían dado. Y desde entonces, todos los años hemos sido fiel a la cita de ese concierto por la paz. Apuntamos, día 30, 8:30 de la tarde, Iglesia de los Mártires. En la parroquia de los Santos Mártires. Padre Gámez, Manuel Gámez López, ha sido un auténtico placer
nuestra más sincera gratitud por la visita y muy feliz Navidad. Bueno, pues muchas gracias, desearles a todos ustedes muchísima felicidad en estos días tan hermosos de la Navidad y bueno, y agradecerle también que me hayan dado esta oportunidad para transmitir mi pobre mensaje, pero que lo que digo de tanto del Belén como del Calvario lo siento profundamente y creo que ahí es donde tenemos que fijar nuestra mirada para darle sentido a la Navidad y darle sentido a nuestra Semana Santa. Señor Márquez. Pues nada, igualmente feliz Navidad y recordad que los cofrades, estas fiestas son muy importantes para ellos, ¿eh? Tienen muchas actividades, pues son fechas familiares, infantiles y muy cofrades también, ¿no, don Manuel? Feliz Navidad y hasta el año que viene, Mundo Cofrade. Bueno, no se preocupe que ya les hablaremos algo más durante las fechas. Dispuesto. Muchas gracias, hasta la siguiente. Muy bien.